Les pido que me acompañen al libro, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, vamos a estar viendo en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar viendo los primeros 5 versículos. Pero vamos a leer del 1 al 8. Vamos a leer los primeros 8 versículos, pero más que nada vamos a estar estudiando esta mañana los primeros 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Una vez más, Padre, te agradezco por este tiempo que podemos tener tu palabra en nuestras manos, podemos estudiarla y aprender más de ti. Te pido, Padre, que nos des un corazón tierno para poder estar atentos a tu voz y poder aplicar lo que tú nos dices, tus instrucciones a nuestra vida. Gracias, Dios, por el privilegio que me das de poder compartirla. Te ruego de tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Y otra vez, Dios, sé glorificado en cada cosa que hagamos. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, estamos ya entrando en lo que es el último capítulo y ya que queda el mes, vamos a terminar lo que es esta carta. Pero llegamos casi al final de lo que es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Son los que por lo menos tenemos escritos las últimas palabras inspiradas, escritas de Pablo a Timoteo. No sabemos si después Timoteo realmente pudo llegar a ver a Pablo, porque vemos en el versículo 9 que Pablo le dice: vení, o sea, procura venir pronto a verme. Conocemos ya que Pablo estaba en la cárcel, que ya estaba pronto a su muerte, como dice el versículo 6, que él ya estaba listo para ser sacrificado, y el tiempo de su partida de esta tierra, o sea, su muerte ya estaba cercano. Pablo sabía eso, y en ese contexto y desde esa perspectiva, Pablo escribe esta carta, y estas podemos decir también son las últimas palabras en las que Pablo se dirige a Timoteo. Y vamos a ver de acá en adelante que también lo desafía a Timoteo a poder ser fiel en el ministerio que él tenía, en el ministerio que Dios le había encomendado. Probablemente este sea el último encargo de Pablo a Timoteo, y lo comisiona a hacer algo muy importante. Tenemos que entender también que Pablo estaba en el lugar que Dios quería. Dios puso a Pablo. Dios permitió que él esté en la cárcel, pero Dios puso a Pablo en el ministerio. Dios escogió a Pablo y Dios obró por medio de Pablo, y lo podemos ver tanto en el libro de Hechos como en varias cartas del Nuevo Testamento, casi todas las cartas, toda la obra del apóstol Pablo. Y Dios también puso a Timoteo, y Dios puso a Pablo en la vida de Timoteo y Timoteo en la vida de Pablo. Dios puso a Timoteo en Éfeso. No fue solamente Pablo que lo dejó en Éfeso para corregir ciertas cosas y para animar y edificar la iglesia, sino que Dios mismo había puesto a Timoteo en ese lugar. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ahora vamos a estar viendo también la responsabilidad de Timoteo. No era hacia Pablo, era hacia Dios. Pero tenemos que entender eso. Dios había puesto a Timoteo en la iglesia de Éfeso para una labor, para cumplir un ministerio. Y otra vez, tengamos en mente, siempre que leemos la Biblia, ya sea Antiguo, Nuevo Testamento, sea una carta, sea una profecía, un salmo, lo que sea, el contexto de la carta, el contexto histórico, lo que estaba pasando. Porque hay veces que inclusive palabras o cosas que se mencionan
si no conocemos el contexto en el que fue escrito, vamos a sacar una mala interpretación. Por eso necesitamos entender y recordar el contexto en este caso, porque también es muy distinto a la primera carta, de que había persecución, de que Timoteo estaba bajo persecución. Pablo estaba en la cárcel por esa misma persecución. Pablo estaba por segunda vez en la cárcel, prisionero en Roma, y ya posiblemente era, según la historia, ya era la última vez. Ya Pablo estaba en la cúspide también de su edad y su ministerio, y ya estaba listo para morir, pero había una persecución constante en la iglesia, en lo que era en todo el imperio romano, había una persecución hacia los cristianos. Y como parte de esa persecución, Pablo también lo menciona al principio de la carta, había una deserción también vigente, por así decirlo. O sea, muchos hermanos habían apostatado de la fe, muchos hermanos se habían echado atrás, muchos hermanos habían abandonado a Pablo. Él mismo dice, los de Asia me abandonaron, y empieza a dar algunos nombres también que lo habían abandonado. Y teniendo todo eso en mente, vamos a ver las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, tanto en la persecución que estaba sufriendo como lo que él estaba viendo en su entorno. Varios hermanos posiblemente cercanos o que sirvieron con Timoteo, que habían desertado, que se habían vuelto atrás. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y de acá, en estos 5 versículos, Pablo da un mandato, puede ser, o una comisión, pongámosle el nombre que más le guste, pero Pablo está comisionando a Timoteo a hacer algo, le está diciendo, quiero que hagas algo. O sea, es Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, hablando a Timoteo, pero le está diciendo, quiero que hagas algo. Y versículo 1 arranca con la seriedad de esto. Vamos a ver varios puntos, algunos un poquito más largos, otros más cortos, pero vamos a ver varios puntos en cuanto a este encargo, esta comisión de Pablo a Timoteo. Versículo 1 es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Encarezco, encarecer. Según el diccionario quiere decir atestiguar o protestar fervientemente. Pablo ya había usado este verbo. Vamos a leer uno. 1 Timoteo, la carta anterior, capítulo 5, versículo 21. Pablo ya había hablado y usado esta misma terminología para dirigirse a Timoteo en cuanto a la que tenía que hacer. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 13 del capítulo 6. Te mando, en la misma palabra, y te encarezco delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, versículo 14, que guardes el mandamiento. Y 2 Timoteo 2:14, se lo voy a leer, dice, recuérdales esto, exhortándoles, la misma palabra de encarecer delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Pablo ya había hablado encarecidamente, había buscado llamar la atención, y no es como para darle importancia, para llamar la atención de Timoteo de lo que él venía diciendo, a decirle, esto que te voy a decir ahora es muy importante. Pablo busca llamar la atención y lleva esa seriedad, le da una seriedad distinta a lo que le va a decir. ¿Y cuál es el objeto de esa seriedad, de la importancia? Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La importancia de este mandato está ligado directamente con la persona de Dios, porque realmente Dios es el que dio este mandato, Dios es el que, vamos a ver, va a juzgar si realmente Timoteo cumplió o no este mandato. Dios es el que comisiona a Timoteo, Pablo, pero es Dios por medio de Pablo comisionando a Timoteo a realizar una tarea. Y Pablo presenta a Dios como un juez, dice, delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Para Pablo era importante tener simplemente eso, porque vez tras vez Pablo lo menciona, de que Dios era un juez, Dios iba a juzgar su vida, Dios iba a juzgar su ministerio. Y lo mismo le recuerda a Timoteo, ten en mente, recordá que Cristo un día te va a juzgar. Versículo 1 dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios nos va a juzgar, de que un día nos vamos a tener que parar delante de Dios.
a dar cuenta de todo lo que hicimos en nuestra vida. Vamos a, no va a ser para saber si vamos a entrar al cielo o no, porque eso ya está, es una promesa que Dios no va a romper, ya la vida eterna ya la tenemos, pero sí va a cambiar en que realmente si vamos a recibir recompensa o no, si vamos a retirarnos, como dice creo que 1 Corintios, a retirarnos tal vez avergonzados de Cristo. Y una vez había escuchado tal vez 1 Corintios capítulo 3, que habla acerca de edificar y habla acerca de las recompensas, oro, plata, piedras preciosas, madera y hojarasca, que habla de que dice el que recibe, el que edifica madera y hojarasca, y su obra se pone a prueba y se consume, va a ser salvo, va a entrar al cielo, pero así como por fuego. Una vez había escuchado algo como que va a entrar al cielo, tal vez con olor a azufre, así, raspando el infierno. Por la gracia de Dios, va a entrar al cielo porque Dios decidió salvarlo, pero mirándolo por mí mismo, qué vergüenza presentarme delante de Dios y realmente ni siquiera poder mirarlo a los ojos por lo que yo hice en mi vida. No soy digno, ni siquiera soy digno de presentarme, de pararme delante de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos en que no me va a juzgar un juez desconocido, alguna entidad que está allá, que solamente tiene un libro así gigante y me va a dictar todo lo que hice mal, sino que me va a juzgar alguien que yo conozco, alguien que me conoce, alguien que me ama, alguien que sacrificó su vida por mí. Ese me va a juzgar, alguien al que le debo todo, al que realmente sacrificó todo y dejó todo para salvarme. Esa persona, la persona de Cristo, es la que me va a juzgar. Y como dije antes, a veces ni siquiera lo tenemos en cuenta, en que realmente vamos a pararnos delante de Él. Es algo que pasa desapercibido por nuestra vida, porque si realmente entendemos y vivimos eso, nuestra vida va a ser distinta. Hebreos habla de que Dios no va a tener por impune a aquel que pisoteare la sangre de su Hijo. Y está hablando de desobediencia, está hablando de rebeldía hacia el que lo salvó, hacia Dios, el que sacrificó su vida por mí. Pero nuevamente Pablo le muestra la seriedad a Timoteo del encargo que le iba a dar. Ten en cuenta, ten en mente que Dios te va a juzgar, que Cristo te va a juzgar. Y otra cosa que también es importante entender, como lo mencioné al principio, la responsabilidad de Timoteo no era hacia Pablo, no era hacia la iglesia de Éfeso, era hacia Dios, porque el que lo iba a juzgar no iba a ser los hermanos de la iglesia. No es que mi hermano me va a decir, hiciste esto mal, esto aquello en aquel día, va a ser Cristo. Y mi responsabilidad y la responsabilidad de Timoteo es hacia Dios. Gálatas 1:10 dice, hablando Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y trayéndolo también a nuestro contexto. Y lo mismo pasaba en la vida de Timoteo. Timoteo no trabajaba para la iglesia de Éfeso. Así como Pablo no trabajaba para la iglesia de Antioquía, ni trabajaba para las iglesias que él había comenzado. Y el pastor no trabaja para la iglesia. El pastor no es un empleado de la iglesia. El pastor es un siervo de Dios. Y el pastor es un siervo de Dios, así como cualquiera de nosotros, pero especialmente puesto por Dios en el lugar de pastorado, como líder, como guía, como obispo, como supervisor, como anciano y como pastor del rebaño de Dios. No quiere decir que es un superhombre ni que está por encima en la Biblia, porque así como cualquiera de nosotros está sujeto a vivir la Biblia, está sujeto inclusive a veces a más requisitos que a cualquier hijo de Dios. Pero el pastor tiene una responsabilidad hacia Dios, tiene una responsabilidad hacia su iglesia, hacia la iglesia que pastorea, pero tiene una responsabilidad mucho más importante hacia Dios. Timoteo tenía una responsabilidad hacia Dios. ¿Y cuál era eso? Versículo 2. ¿Cuál era este contenido de lo que era este mandato hacia Timoteo? Versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. La palabra predicar quiere decir proclamar públicamente, ser heraldo o mensajero, pregonar o publicar. Según el diccionario quiere decir eso, proclamar públicamente, pregonar, publicar.
el pastor en este caso también, o sea, Timoteo en particular, porque otra vez, haciendo un pequeño retroceso, algo importante es Pablo hablando hacia un pastor. La Biblia aplica a todos nosotros, pero específicamente es Pablo hablando hacia un pastor que le dice: predica la palabra, tu responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y ya en los versículos, al principio de la carta le dice: no te avergüences del testimonio de mí, no importa si sos joven, no tengas temor de tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, vos tenés que predicar la palabra, no importa si alguien te escucha o no te escucha, vos tenés que predicar la palabra de Dios, es tu responsabilidad hacia Dios de predicar la palabra de Dios. No le dice: vos hacete valer, hace que te escuchen, o ¿cómo es? Hace valer tu opinión, porque realmente eso no era lo que importaba. La responsabilidad de Timoteo era predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Vamos a 1 Timoteo, volvemos allá. Capítulo 6. 1 Timoteo 6. Un pastor no puede continuar predicando la palabra de Dios si no conoce, protege y vive la verdad. 1 Timoteo 6, versículo 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice: guarda lo que se te ha encomendado. Y como vimos antes, versículo 14, ahí mismo capítulo, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 1:13 le dice algo similar: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y versículo 15, capítulo 2, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Si el pastor, Timoteo o el pastor, no está guardando la verdad, irremediablemente no la va a enseñar bien. Es muy importante que para predicar la palabra de Dios realmente esté viviendo, esté estudiando, conociendo y realmente guardando en su vida, que guardar es obedecer, si no hay guardar los mandamientos, obedeciendo en su vida la verdad. Pablo dijo acerca de su propia predicación, voy a pedir que me acompañen, más, a Colosenses, capítulo 1. Vamos a estar paseando un poquitito, pero más que nada porque vamos a estar viendo acerca tanto de lo que Pablo le escribió a Timoteo como Pablo mismo consideraba su ministerio y su trabajo. Colosenses, como vimos también esta mañana, Colosenses 1, versículo 25. Colosenses 1, versículo 25 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El ministerio de Pablo, y también lo habla en 1 Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos, era predicar la palabra de Dios y predicar la sabiduría de Dios, no su humana sabiduría, algo que estuvimos estudiando en 1 Corintios hace varios domingos atrás. La intención era predicar estrictamente lo que Dios decía. No estaba buscando agradar a los hombres, como también lo vamos a ver en el próximo versículo. No estaba buscando usar su elocuencia, su conocimiento, y Pablo lo tenía, porque Pablo era un hombre muy docto, muy educado, inclusive de sus contemporáneos era de los que más conocía la palabra de Dios, de los que más conocía lo que era la ley, pero él dejó eso por basura, él consideró eso por basura, para realmente ganar a Cristo, para predicar exactamente lo que Dios quería que predicara, no usar
también ese talento que Dios le ha dado para llevarse la gloria a sí mismo. Y es algo que vemos hoy todo el tiempo, en que hombres que tienen mucha elocuencia, hombres que hablan muy bien, son muy buenos oradores, pero realmente el enfoque no es Cristo, el enfoque no es la palabra de Dios, sino el enfoque es, mira cuánto sé, mira todo lo que yo sé, mira las palabras que ni siquiera puedes pronunciar, las palabras que uso. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, quédate en eso. El privilegio más grande del mundo es ser un vocero de Dios. ¿Amén? ¿Y por qué no lo haces entonces? Es un privilegio, es algo muy importante y es realmente un honor poder hablar a otros de parte de Dios. Pero ¿por qué no lo hago? Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, el principio de la carta, no te avergüences de dar testimonio de mí ni de Cristo. Nadie tenga un poco tu actitud, predica la palabra. Volvamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes, la palabra está hablando acerca de estar preparado, estar siempre listo. Se lo voy a leer, 1 de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos estar listos para predicar y para dar razón de lo que creemos. Esa palabra instar está hablando de eso, acerca de estar preparado, está hablando más, es un término más de, en este caso del ejército, de los soldados, de estar listos, estar preparados, que instes a tiempo y fuera de tiempo, te convenga o no te convenga, sea políticamente correcto lo que decís o no. Vos predicás la palabra de Dios. No importa si, no con ánimo de ofender, no que voy a predicar, siempre tengo que usar la palabra de Dios en amor, no es que voy a agarrar la Biblia y tirarle hachazo a todo el mundo. Pero no, como dije antes, Timoteo era responsable hacia Dios. Y él tenía que predicar todo el consejo de Dios. A veces nos gusta y a veces no nos gusta. La mayoría de veces no nos gusta cuando nos dicen cuando nos marcan el error. Pero Dios le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Te convenga o no te convenga, vos tenés que predicar la palabra de Dios. Necesitamos estar listos para siempre comunicar la palabra de Dios a otros. Necesitamos estar listos y conocer la Biblia también para poder ser buenos testigos de Dios. De realmente, si alguien tiene una pregunta que muchas veces pasa acerca de la Biblia, de estar preparados, tanto para protegernos a nosotros mismos de la Biblia, o sea, con la Biblia, proteger nuestra iglesia y proteger nuestra familia y proteger el nombre de Cristo. Realmente hay muchísimas falsas doctrinas que suenan tan bien y tienen tanta lógica y tanto sentido, pero va en contra de la Biblia. Por eso necesitamos estar preparados. El siervo de Dios, como habla la primera de Pedro, necesita estar preparado, siempre listo para presentar defensa. No con argumentos, no con tus palabras, con la Biblia. Hace poco un hermano me preguntó, estábamos hablando acerca de guardar el sábado o no, porque hay ciertas religiones que guardan el sábado o no. Yo puedo decirle con la Biblia a alguien que me viene, no otra vez, no con ánimo de pelear, porque Dios mismo dice, evita profanas y vanagloria, no busques entrar en pleito, pero sí estate listo y conocer la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios para decir, no, eso está mal. Pero no porque mi pastor lo hizo, porque la iglesia lo enseña, o porque yo escuché que era así, sino porque Dios dice, ¿en dónde? En tal y tal y tal lugar. Un pastor, en este caso Timoteo, necesita estar listo, necesita conocer su espada, necesita conocer la palabra de Dios para predicar la Biblia. Versículo 2 nuevamente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano Dani ya lo estuvo hablando también el domingo pasado acerca de
la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este caso habla redarguye, mostrar el error, reprende, corregir y de exhortar, de amonestar y animar. Como dije, la palabra de Dios es la que hace eso, y Timoteo necesitaba conocer la palabra de Dios y necesitaba pastorear a la iglesia de Éfeso, aunque a veces no sea lindo, porque es lindo pararte y enseñar y dar una clase, pero redarguir, corregir y exhortar tal vez es la parte menos deseada, porque a nadie le gusta ni que vengan y te digan lo que tenés que hacer, ni tenés que estar, algunos sí, otros más, otros menos, decirle: mira, lo que estás haciendo está mal, la Biblia dice lo que está haciendo, mostrar el error, corregite. No es fácil para el pastor, pero es la responsabilidad del pastor no solo predicar la Biblia, sino que usar la Biblia para edificar a los creyentes. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 11. Nuevamente, estamos hablando acerca de la labor del pastor con la palabra de Dios hacia la iglesia. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hasta ahí nomás. Vemos que Dios puso a pastores, Dios puso maestros en su iglesia para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a ser como Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y suena lindo, pero ¿cómo perfeccionas algo? Puliéndolo. Y muchas veces el pulir duele. Ese es el trabajo del pastor. El pastor tiene la labor de enseñar, de instruir a la iglesia, pero tiene la labor también de pulir a los santos para que todos lleguemos a ser como Cristo. Tiene la responsabilidad de redarguir, de corregir y de exhortar. No es, como dije, no es lo más lindo corregir, pero es la labor del pastor y es nuestra labor, inclusive a nosotros mismos. Dios nos manda a exhortarnos unos a otros, animarnos a seguir unos a otros, pero la intención también es muy importante. No importa no solamente lo que tiene que hacer, sino el cómo lo hace y el cómo lo dice. Por eso, volvamos a 2 Timoteo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El pastor tiene que ser paciente con el rebaño de Dios, extender la misma paciencia que Dios tiene hacia él. Lo mismo nosotros. No es cuestión de bajarle el hacha, bajar la espada y atacar a mi hermano, sino siempre mostrar el amor de Cristo, siempre mostrar paciencia y doctrina, porque al fin y al cabo el que cambia es Dios, y la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar vidas. Pero otra vez, ¿cuál era el encargo de Pablo y la responsabilidad de Timoteo? Principal: predicar todo el consejo de Dios, y es responsable de hacerlo, es responsable hacia Dios de hacerlo correctamente. Pero no solo, estamos hablando, sí, es el pastor tiene que hacer esto, Timoteo tiene que hacer esto y esto. Pero eso aplica también a nosotros. Tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad igual que el pastor hacia Dios. El pastor tiene una responsabilidad sí mayor porque él vela por todo el rebaño, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de anunciar tanto afuera a los perdidos como adentro de nuestra iglesia. Tenemos la responsabilidad de comunicar la Biblia, de vivirla, de proclamarla y de exhortar a mi hermano y animar a mi hermano para seguir a Cristo, para que juntos lleguemos a lo que habla Efesios 4, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Volvamos a 2 Timoteo 4, vemos que Pablo le muestra la seriedad de lo que le está por decir, la importancia, porque iba a ser juzgado ante Dios
le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y después de exhortarlo, después de decirle que tiene que predicar y enseñar la Biblia, le dice el por qué, la necesidad, la urgencia. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vendrá tiempo, le dice Pablo, cuando no van a querer escuchar la Biblia, cuando no van a querer escuchar la verdad, y va a haber maestros que se van a moldar a eso, y que les van a endulzar el oído, diciéndoles lo que quieren escuchar. Y eso lo podemos ver. Pasaba en el tiempo de Pablo, no es novedad, no es algo nuevo que pasa ahora solamente. Pasaba en el tiempo de Pablo, de que había hombres que estaban, más que nada tal vez, o por el negocio, o por la fama, o por el poder, o por el crédito, pero no estaban predicando la palabra de Dios, sino que estaban diciéndole a la gente lo que quería escuchar. Dice, vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán quiere decir aguantar. O sea, en este caso está hablando acerca de aguantar, acerca de tolerar. Vendrá el tiempo en que ya no tolerarán la sana doctrina, ya no tolerarán la Biblia, no tolerarán la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada de dos filos. Como dice muchas veces el hermano Dani, la Biblia te confronta, la Biblia punza, la Biblia, si vos estás haciendo las cosas mal, Dios mismo va a usar su palabra para decirte, estás haciendo las cosas mal, estás en pecado. Por eso dice, ya no van a querer sufrir eso, ya no van a querer escuchar la verdad, porque la verdad te va a hacer sentir mal, te va a confrontar, te va a convencer de que estás en pecado. Por eso le dice a Timoteo, predica la palabra, porque está lleno y va a ir en aumento acerca de falsos maestros y de estos falsos creyentes o creyentes que no quieren escuchar la verdad, que quieren vivir su vida como a ellos le parece, porque le gusta. Y Pablo le dice, predica la palabra. Y muchas veces, hablando acerca de lo mismo, nos gusta que nos mientan. Y nos mentimos nosotros mismos muchísimas veces y nos justificamos a nosotros mismos, no, yo estoy haciendo cosas bien, o sí, estoy haciendo todas esas cosas mal, pero mirá, hice esta, con esta zafo todas las otras. Pero muchas veces nos gusta que nos mientan, que nos digan cosas lindas para tapar lo que estamos haciendo mal. A nadie, como dijimos antes, a nadie le gusta que vengan y te digan estás en pecado, estás haciendo las cosas mal, pero es la responsabilidad que tenemos como hijo de Dios de exhortarnos unos a otros, y en particular del pastor. El pastor fue puesto en ese lugar para eso. Timoteo tenía esa responsabilidad y esa urgencia de predicar la palabra de Dios y dar el mensaje de Dios a su pueblo, aunque a su pueblo no lo quiere escuchar. Isaías mismo, Dios le dijo, Isaías le dice, envíame a mí, yo voy a dar el mensaje a tu pueblo. ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice, nadie te va a escuchar, hasta que quede desolada la tierra. Vas a predicar la palabra, vas a predicar lo que yo te voy a decir y nadie te va a escuchar. Aún así Isaías fue y obedeció y predicó la palabra de Dios. Muchas veces medimos el éxito acerca de ver cuántas personas o gané para Cristo, o qué tan grande es la iglesia, y realmente Dios le pedía a Timoteo fidelidad. Pablo le decía a Timoteo, sé fiel, y ahora que vamos a ver versículo 5. Versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero que rápidamente, así no nos explayamos en cada punto, veamos 4 cositas acerca de esto, acerca de siempre circulando lo mismo. Este encargo, esta comisión de Pablo a Timoteo, esta comisión de Dios a Timoteo. Veíamos la seriedad, veíamos realmente lo que Dios le estaba pidiendo, veíamos la urgencia, vemos la actitud que tenía que tener Timoteo. Dice, pero tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio se refiere a alguien sensato, alguien templado, alguien en control total de sus facultades personales, alguien inquebrantable, alguien comprometido. Y en un mundo cambiante, en un mundo donde
es fácil dejarnos llevar por la moda o por lo que el mundo piensa, o en que muchas veces inclusive las iglesias comprometen sus prácticas o sus doctrinas para alcanzar a las masas o para quedar bien o para tener una buena reputación o una buena aceptación. Pablo le dice, sé sobrio en todo, permanece fiel, quédate comprometido con la verdad, predica la verdad, no suavices ni comprometas la Biblia con tal de agradar a los demás. No condiciones tu doctrina, no condiciones lo que vos crees o lo que vos predicas por el solo hecho de quedar bien. El pastor, como dije, fue puesto y debe agradar a Dios y buscar agradar a Dios todo el tiempo, porque él tiene una responsabilidad por sobre sus iguales hacia Dios. 1 Tesalonicenses 2, versículo 3 al 6 dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Así como Dios nos confió el Evangelio, así lo predicamos. Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio, sé fiel, sé inquebrantable y comprometido en todo. La segunda parte dice, soporta las aflicciones. También vemos que esta comisión tiene un costo. Tiene que le iba a costar a Timoteo. Y Timoteo ya lo sabía, porque Timoteo sirvió con Pablo, inclusive estuvo en la cárcel con Pablo. Pablo sabía lo que costaba servir a Cristo. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que cuesta servir a Cristo. Pablo lo sabía y Timoteo lo sabía. Capítulo 2, versículo 9, Pablo mismo dijo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 3, ahí es el capítulo 2. Versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y como también veíamos el domingo pasado, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le dice a Timoteo, va a haber un costo, soporta las aflicciones, aguanta. En otras palabras también quiere decir, aguanta las adversidades, la oposición. Y el pastor va a tener oposición. Todos vamos a tener oposición, todos vamos a tener dificultades y vamos a sufrir si realmente decidimos seguir a Cristo. Pero el pastor un poquito más. Como veíamos esta mañana, tanto Timoteo, Pablo, lo sabía mucho mejor en carne propia, Timoteo también, y el pastor es el que está, sí, al frente, el que lidera la iglesia, el que guía, el que apoya, el que pastorea la iglesia. Pero también es el que está un poquito más arriba, a la vista de todos, al que todos señalan. No solo dentro de la iglesia, sino inclusive, recordando interiormente, estamos en una guerra espiritual. ¿Y a quién, si atacarías un ejército, a quién buscarías atacar? Primero, ¿a quién... ¿qué sería más beneficioso, más estratégico? Atacar. Sí, es fácil agarrar los flancos, los que están ahí afuera, pero si vos atacás al general, el que está arriba del caballito, el resto, muchas veces, se desordena y ya está muchísimo más fácil. Y Satanás lo sabe. Si Satanás puede realmente tirar al pastor, Dios sigue cuidando de su iglesia, pero va a afectar muchísimo más a toda la iglesia, a la familia del pastor y a todos los hermanos que conforman la iglesia. Va a hacer mucho más daño Satanás si logra realmente bajar al que está al frente. Pablo le dice a Timoteo, vas a tener aflicciones, vas a tener oposición, y a veces lo lamentable es que esa oposición termina siendo dentro de la iglesia muchas veces, pero realmente es un privilegio. Como dice en Filipenses 1:29, sufrir por Cristo. Dice, porque a vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así como es un privilegio y es un honor creer en Cristo y que Cristo nos salva, es un privilegio y es un honor también padecer y sufrir por el nombre de Cristo, porque Él sufrió, ¿cuánto más nosotros? Y como vimos antes, Dios usa esas dificultades para perfeccionarnos. Dios usa las adversidades para pulir nuestro carácter, y muchas veces aprendemos más por las malas que por las buenas. Y muchas veces nos enojamos contra Dios por las cosas que nos pasan, por los problemas que tenemos, cuando ella nos dijo muchísimas veces, vas a sufrir. Él te dice todo el tiempo, vos querés hacer las cosas bien, vas a sufrir. Pero cuando queremos hacer las cosas bien, sufrimos, nos enojamos contra Dios. Es decir, ¿por qué me pasa todo esto? Pero yo te dije. Y Pablo le dijo a Timoteo, soporta las aflicciones que van a venir. Y nuestro sufrimiento, como mencioné antes, ni se compara con lo que vemos en el contexto histórico, con lo que realmente cuáles eran las dificultades que tenía que pasar Pablo, cuáles eran las dificultades que tenía que pasar Timoteo. Y inclusive Pablo está escribiendo esto, de soportar las aflicciones estándole en la cárcel, estándole en un calabozo, donde él sabía que se iba a morir, donde él sabía que no iba a salir. Él le dice, soporta las aflicciones. Y versículo 5, seguimos en nuestro pasaje, vemos que cuál debía ser la actitud de Timoteo, cuál iba a ser el costo. Y también habla de haz obra de evangelista, la extensión de esa tarea, de esa comisión de Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Un evangelista es alguien que lleva el evangelio. Así de simple. Dios le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, comparte el evangelio con otros. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos. No solo Timoteo, no solo el pastor. Todos tenemos esa responsabilidad de comunicar esa buena noticia al otro. Pablo anima a Timoteo a servir a Dios, a perfeccionar a los santos, a edificarlos, a edificar las vidas de la iglesia, pero sin olvidarse que él también tenía que cumplir la labor de llevar las buenas nuevas hacia afuera. Estamos hablando de ser azor evangelista, no solo dentro de la iglesia, sino hacia afuera, de llevar el evangelio y las buenas noticias a los que no conocen a Cristo. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste? O que intencionalmente lo intentaste, de hablar de Cristo a otros. O sea, las personas que están a tu alrededor, las personas que están a mi alrededor, saben que soy, por lo menos saben que soy un cristiano, o saben lo que creo, o han escuchado alguna vez de mi boca de que ellos necesitan a Cristo, o solamente soy un compañero más, o solamente soy un primo, un tío, un sobrino más. Tenemos una responsabilidad, como veíamos hoy en la vida en Pablo, 1 Corintios 9. Si lo haces de buena gana, vas a tener recompensa. Si no, la comisión ya te ha sido encomendada. Dios ya nos comisionó, Dios ya nos dejó esa responsabilidad de reproducir la imagen de Dios en otros, de que otros puedan llegar a conocer a Cristo. Y es tal vez lo que a veces más nos olvidamos, y tenemos este gran tesoro, estas buenas noticias que realmente nos han cambiado la vida a nosotros, y la guardamos para nosotros mismos, no la compartimos. Es como si tuviéramos la cura de una super enfermedad mortal. No el COVID. El COVID sí fue grande, pero inclusive hay cosas que son muchísimo peores. Y es como si tuvieras en tu casa, en tu placar, la cura para eso. Que vos estás sano, vos sabés que estás vacunado y eso no te va a pasar. Y se están muriendo muchísima gente a tu alrededor porque no tienen esa cura. Inclusive ni saben que tienen esa enfermedad dentro suyo, que los está condenando, que los está matando día a día. Y vos seguimos guardando ese frasquito en el placar. Dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Dios me salvó, Dios te salvó, Dios te creó, pero también te salvó con el mismo propósito con el que te creó, de que lo glorifiques y que reproduzcas la imagen de Dios en otros, que comuniques la palabra de Dios a otros. Por esa razón es que hoy te levantaste, por esa razón es que estás respirando, para que comuniques el evangelio de Dios a otros.
Y el final del versículo 5. Dice Pablo a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplir, la palabra está hablando de lograr algo por entero, y ministerio está hablando de servicio. Pablo le dice a Timoteo: completa lo que Cristo te llamó a hacer, termina y completa lo que Dios te mandó, lo que Dios te comisionó, el servicio que Dios te dejó, cumple tu ministerio. Y me lleva a otra pregunta: ¿cuál es tu ministerio? Timoteo sabía, porque si no Pablo no le diría. Pablo no le dice a Timoteo: cumplí tu ministerio, 2 puntos, cumplí tu ministerio. Vos sabés lo que Dios te comisionó a hacer. Vos sabés por qué estás en el lugar que estás, sirviendo lo que estás haciendo. Cumplilo, completalo y hacelo para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Sabés cuál es tu ministerio? Realmente no vas a poder hacer y cumplir algo que no sabes qué es. Cumple tu ministerio. ¿Qué tan fiel sos en tu servicio a Dios? Y Dios, su obra, decidió hacerla en su soberanía por medio de la iglesia que le estableció, por medio de la iglesia local. No existe un servicio a Dios fuera de la iglesia. No existe en un ministerio y hacer el ministerio fuera de la iglesia. La voluntad de Dios, que podemos ver en el Nuevo Testamento y en la Biblia, Dios decidió hacer su obra de glorificarse por medio de su iglesia, de la iglesia local. Si lo buscas hacer por afuera, realmente estás fuera de lo que es la voluntad de Dios. Si no formás parte de una iglesia local, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu servicio en la iglesia? ¿En qué área estás sirviendo en la iglesia de Dios? ¿Cómo estás sobreedificando? Tenemos en 1 Corintios 3, habla de sobreedificar. Y el contexto de sobreedificar de todas estas obras es la iglesia. ¿Cómo estás edificando? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. El contexto de eso es iglesia, es servicio dentro de la iglesia local. ¿Cómo estás sirviendo? Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. Vamos a leer el próximo versículo. Versículo 7. No vamos a estudiarlo porque lo explica el pastor el próximo domingo, pero dice Pablo: he peleado la buena batalla. Versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Realmente mi sueño, mi meta, es poder decir lo que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No es que sea el mejor siervo de Dios, ni porque soy lo más apto posible, o sea, lo más apto, lo más capaz, sino realmente es Dios el que obra, y el que Dios obró en la vida de Pablo es el mismo Dios que obra en mi vida. Pero realmente mi deseo es poder pararme delante de Dios y que me diga: vení, pasa, buen siervo y fiel. Ese es mi deseo, honestamente, ese es mi corazón. ¿Quiere decir que lo hago todos los días? No. Fallo, inclusive muchísimas veces me olvido de eso y hago mi vida y me distraigo con muchísimas cosas en mi vida, porque todos tenemos tareas y metas y trabajo y qué vamos a hacer mañana y la semana que viene y planes y todo eso. Y muchas veces nos olvidamos realmente de lo que importa. Buen siervo y fiel. Dios me va a juzgar. Un día me voy a parar delante de él. Y Pablo le dice a Timoteo: ten en mente eso. Un día te vas a parar delante de Dios. Por eso, hace todo esta listita. Y cumplí tu ministerio. Soy deudor a Dios. Él me rescató. Y cada día que pasa me colma de bendiciones. Lo único que me pide es que le sea fiel. Nada más. Solamente te pide que seas fiel. Él no te pide que seas exitoso, ni que llegues a una cierta cantidad de dinero, estatus social, o de trabajo, o edad, o lo que sea.
Dios te pide y Dios le pedía a Timoteo que sea fiel, de la manera que se requiere los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Habla Romanos. El día que me pare delante de él, lo que yo me pregunto, el día que me pare, porque irremediablemente todos vamos a estar, no podemos esquivarlo, todos vamos a estar frente a nuestro Hacedor, frente a nuestro Creador, frente a nuestro Salvador. ¿Con qué cara le voy a decir a Dios? No tenía ganas de hacerlo. O estaba cómodo como estaba. O no sé, no quería hacerlo, no quería o servir, o no quería hablar con él, o me da vergüenza. Otra vez, no es un juez desconocido, es realmente mi papá, es el que me ama, el que me da aliento todos los días. ¿Con qué cara le voy a decir? No lo quise hacer. Al que realmente dejó todo, inclusive dejó la presencia de Dios, dejó todo su lugar. Tenemos a leer Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, toda la obra de Cristo. Él decidió dejar todo para venir a hacer lo que él tenía que hacer, para cumplir con la tarea del Padre. ¿Con qué cara me voy a presentar delante de Dios? Hechos 20:24 dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que leerlo y pensar en cada frase de este versículo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Una vez, Dios, más te agradezco, Padre, por el privilegio que me das de poder ser tu hijo, de poder estar en el lugar que estoy. Te agradezco por tu gracia cada día, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio y el honor de poder compartirla. Ayúdame a poder cada día poder vivirla, poder reflejar a Cristo y poder ser un poquito más cada día como tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta tu iglesia, gracias por cada hermano que pudo estar. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder en este día agradarte, glorificarte y cumplir tu voluntad y la razón por la que nos salvaste. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén.